por aquí en Cómo quieres que cuente estrellas y hoy os voy a hablar de un cómic que lo comenté hace relativamente poco, tanto en el blog como en el canal aquí de YouTube, que a mí me gustó bastante, me llamó bastante la atención por un toque de cine negro, por decirlo de alguna manera, novela negra que tenía el cómic. Y la verdad es que me llevé tan buena sensación, que es una trilogía. Me leí el primero y ahora me echo con el segundo y el tercero. Os estoy hablando de Ron Negro, este de aquí, Ron Negro, que es una historia de racismo y contrabando en la Cuba de los años 20. En la Cuba de los años 20. Este, que es la segunda parte de este, ¿vale? Editado por Trilita Ediciones, el autor Antonio Raya Rosas, que, bueno, pues nos hace el guión y nos hace el dibujo. Aquí tenemos al protagonista principal, Antonio Ruiz, y es un cómic que a mí, la verdad, me está gustando mucho porque a mí me encanta el cómic histórico, me gusta muchísimo. Entonces, bueno, Antonio Raya Rosas está tocando algunas cosillas históricas dentro, digamos, de la ficción, porque aquí hay muchas cosas que están ficcionadas, como no podría ser de otra manera, ¿vale? Ahí tenéis la contraportada, precisamente, que la acción se desarrolla en Cuba. Y a pesar de estas cosas ficcionadas que os digo, me quedo siempre con el trasfondo histórico que hay detrás del cómic. En este primero, en el primero de Nubes Negras, aquí estábamos en la Barcelona previo a los años 20. Yo comentaba, lo podéis ver, yo os pondré por ahí el enlace, que decía una historia del pistolerismo en la Barcelona de 1920. Pero el cómic, curiosamente, acaba antes de 1920. Acaba con el protagonista pues montándose en nuestro Titanic patrio, que fue el Valvanera, un barco cargadito de personas que fueron a Cuba y se hundió allí después de un temporal sin dejar absolutamente ningún superviviente. Eso, bueno, pues yo creo que fue en el 19, si mal no recuerdo, la historia del Valvanera, 19 o 20. O sea que el tema del el pistolerismo en 1920, pues el autor, bueno, el protagonista, no el autor, apenas lo toca. Pero me gustaba mucho y me gusta mucho por el rollo, como os digo, de novela negra, repito, que se trae, las conexiones con la CNT, con el anarquismo, el pistolerismo precisamente que os estoy comentando entre los empresarios, cómo estaba España en esta época, en el 17, todo ese trasfondo, la verdad es que está muy bien explicado aquí. Y además que, bueno, que es un cómic que ya os digo que está completito y a mí el autor no me defrauda, ¿vale? Me ha gustado mucho. Tenía un pequeño extra al final del cómic y también tenía, bueno, pues un prólogo interesante al principio donde se nos ponía más o menos en camino de lo que íbamos a leer. Entonces, como me gustó mucho, me he hecho de este, el de Ron Negro, que es la segunda parte. El Valvanera se hunde y adivinad quién se salva en ese barco. Pues nuestro protagonista, Antonio, se salva, ¿vale? Ahora, el cómic este, lo mismo. Me encanta el trasfondo histórico porque Antonio se está convirtiendo en una especie de Forrest Gump. Está en todos sitios. Es decir, está viviendo la Cuba que se ha independizado de España hace 22 años, una cosa más o menos así. Nos habla del trasfondo de lo que están viviendo los negros en las plantaciones, ¿vale? Que siguen sufriendo abusos, la corrupción del gobierno cubano, de los propios empresarios, cómo se encuentra la situación en Cuba, en definitiva, los tratos que tienen con Estados Unidos, con Florida. Aparece también por ahí el Ku Klux Klan, como no podía ser de otra manera, que había renacido en 1915 y estuvieron dando tralla más o menos hasta el 30-33, pero también aparece aquí, o sea que eso está muy bien recogido,
Solo un par de detalles que yo me he quedado un poco a cuadros y que la verdad es que, no sé, me han rayado un poco. Por ejemplo, aquí cuando habla de la policía cubana y salen esos soldados con ese traje tan característico que a mí me recuerda, no es por nada, no estoy seguro cómo vestía la policía cubana en 1920, pero me recuerda mucho al traje del típico soldado colonial español que había luchado allí en 1898 y que incluso lo había tenido ese mismo traje en Marruecos. Y es que después vuelven a hablar de la policía, otra vez, de los guardias de la policía cubana, y me sacan un uniforme, no sé si lo veis por ahí, sí, estoy asomando yo la cabeza, aquí abajo, un uniforme completamente distinto, en azul. Y bueno, después vuelve a salir el ejército, y el ejército me recuerda mucho al ejército norteamericano, ¿vale? Entonces, bueno, son un par de cosas que yo como historiador, pues siempre me despierta muchísima curiosidad de cómo eran los uniformes, cómo vestían, cómo se comportaban, etcétera, etcétera. En la narrativa, como os digo, Antonio se ha salvado del hundimiento del Valvanera y se pone a trabajar en una plantación de azúcar, ¿no? Lo contratan de capataz y tal, pero pronto ve que no le gusta cómo tratan a los negros en las plantaciones cubanas. Él venía del mundo del anarquismo y entonces, bueno, esto lo tiene él muy arraigado. Entonces tiene diferentes malos rollos con los compañeros capataces, incluso con el dueño de la plantación. Y bueno, después de que le hagan una jugarreta bastante corta y acabe en una cárcel norteamericana, concretamente en Florida, 3 añitos, pues la cosa se calienta, ¿vale? Y no os voy a adelantar mucho más. Para mí, es un cómic que la verdad, este de Ron Negro merece muchísimo la pena, igual que el otro, ¿vale? Los dos merecen muchísimo la pena. Me he hecho del tercero, pero aún no me ha dado tiempo a leerlo. Este, que es Pan y Odio, los años 30, como se puede ver aquí, los duros años 30. Y por lo que ya estoy viendo en la portada, bueno, pues se ve la camioneta de la CNT FAI. La cosa es que posiblemente, bueno, pues nuestro protagonista vuelva a España. Ya os digo que este aún no me ha dado tiempo a leerlo. Tengo aquí entre los pendientes, tengo varios pendientes y tal y cual. Pero me está gustando, la verdad. Y después una cosa también que me ha gustado mucho de este cómic es que al final, tenemos un extra más completito que el del primero, que es la esclavitud y el racismo en Cuba, donde, bueno, pues hace un repaso de lo que es la esclavitud desde la llegada de los españoles hasta prácticamente pues la Revolución Cubana. Todo muy resumido, pero a mí me ha dado pie a buscar cosas. Ya os digo, aparte del tema de los uniformes, que no sabía muy bien cómo son y tal, no he encontrado información, la verdad. Pero como presentan 3 tipos de uniforme aquí, pues no sé muy bien cuál puede ser. Pero a mí me ayuda, me encantan estos cómics porque me proponen retos de investigar, de buscar, de analizar. Me ha gustado muchísimo Ron Negro. Echadle un vistazo si no lo habéis visto y ya me diréis qué os ha parecido a vosotros. Y muchas gracias, como siempre os digo, aunque a veces se me olvida, por estar ahí.